Me interesa aquí entonces tratar de recoger cómo estos grandes cambios que están sucediendo en nuestras sociedades se pueden leer o se pueden plasmar en las definiciones que nosotros queremos usar sobre sistema alimentario y gobernanza. En primer lugar, el primer gran cambio es que tenemos que reconocer que el sistema alimentario como un sistema, una definición más amplia de lo que comúnmente o antiguamente se trabajaba sobre el sistema alimentario. Hemos definido una definición estrecha como aquella que solo se refiere a actores y actividades que llevan los alimentos desde la producción hasta los consumidores. Es una definición estrecha que nos parece que nos da cuenta de los cambios que están viviendo las sociedades de América Latina en los últimos tiempos. Allí optamos por una definición un poco más amplia, que lo que busca es incorporar tres elementos que a nosotros nos parecen muy importantes. Primero, los sistemas alimentarios son el resultado de interconexiones, interacciones entre el ambiente y entre humanos y medio ambiente. Hay un tema que es muy importante y sobre todo crecientes elementos referidos al cambio climático, a la sostenibilidad de los sistemas de producción en los diferentes países, que hacen necesario recoger esta complejidad. Pero también las actividades y actores que van desde la producción hasta el consumo, como pensaba la definición estrecha. Y además, pensar en los resultados. Nos parece que es muy importante, si queremos hacer análisis y incidencia y entender sistemas alimentarios, tenemos que también estar pendientes de los resultados que generan esos sistemas en términos de seguridad alimentaria, seguridad ambiental y bienestar social. Entonces, el primer elemento que nos interesa resaltar, producto de estos cambios en el marco de nuestros países. Tenemos que ensanchar, ampliar nuestra definición del sistema alimentario. Pasamos a la siguiente lámina, pero no solo del sistema alimentario, sino que también tenemos que hablar de gobernanza. ¿Y por qué tenemos que hablar de gobernanza? Porque la gobernanza son las instituciones, las reglas, las normas que generan la interacción de los actores con el medio y forman parte de la distribución de los resultados de los sistemas alimentarios. Entonces, dichas estas definiciones, entonces, sistema alimentario y gobernanza resulta o tiene como resultado determinantes económicos, sociales, culturales y ambientales. Y entonces la seguridad alimentaria es un resultado, y esto es el segundo mensaje que nosotros queríamos entregar. Si partimos con la seguridad alimentaria como un resultado de la gobernanza del sistema alimentario, entonces nosotros podemos entender, podemos tratar de incidir y podemos tratar de generar mejores políticas para una mejor seguridad alimentaria. ¿Y dónde? En el sistema alimentario y en su gobernanza. Esa es un poco la lógica que nosotros queremos seguir. En el primer mapa, que espero que ustedes estén viendo en este momento, de Guatemala, ¿qué es lo que vemos? Colores claros nos están mostrando territorios, típicamente municipios, en este caso en Guatemala, que en el periodo de análisis mostraron crecimiento económico, disminución de pobreza y un mejoramiento de la distribución del ingreso entre los hogares de esos territorios. Uno diría resultados positivos desde el punto de vista de la gobernanza de los sistemas alimentarios, porque están generando condiciones de bienestar para la sociedad. Pero también el mapa nos muestra que hay un conjunto de territorios, aquellos que están en un café más oscuro en la lámina, que no solo no han mejorado, sino que han empeorado. Entonces lo que se conforma en un país es con una dinámica muy heterogénea a su interior, donde hay una fracción muy importante de los territorios y, como vamos a ver más adelante, de la población que no está gozando de estos beneficios. Luego, la gobernanza de los sistemas alimentarios está dando resultados que no son totalmente satisfactorios desde nuestro punto de vista. 8 son los nuevos factores que proponemos que son importantísimos de incorporar en nuestros marcos teóricos para proponer políticas consistentes con la nueva realidad. El reconocer que hay cambios en los mercados alimentarios es fundamental. Es fundamental porque han cambiado los precios relativos. Como han cambiado los precios relativos, las decisiones de los actores y de los agentes económicos de nuestros países, incluida la agricultura familiar campesina, son distintos a los que había el día de atrás. También tenemos que reconocer que la sociedad urbana, las personas tienen nuevos problemas. Y aquí lo paradójico es que en muchos lugares
central en las estructuras de distribución de alimentos de la región. Por lo tanto, no podemos obviar su existencia, sino que tenemos que entender y saber cómo supermercados es que tenemos que encontrar espacios de mejor equidad entre hogares y entre territorios en América Latina. Tenemos que reconocer y ver cuál va a ser el efecto de la agricultura corporativa en la producción de alimentos. Esto es un tema muy creciente, pero muy novedoso, donde es poca la investigación que tenemos, y sin embargo, los datos que estamos observando nos indican que genera cambios muy fuertes en los territorios de la región. Y por lo tanto tenemos que tener alguna batería de información para entender cómo funciona la agricultura corporativa y cómo son los efectos que está teniendo en la región. Pero no podemos no considerar este nuevo factor. La globalización de los sistemas alimentarios, que tiene que ver mucho con los supermercados, pero no solo con los supermercados, sino que también son otros factores que están actuando. En Chile hay un colega que trabaja en las zonas de agricultura familiar campesina ligadas a la exportación de frutas en el mercado mundial. Y él nos habla mucho de mercados locales globales. Son territorios agrícolas que parecen marginados, pero que en realidad las decisiones dependen del precio del dólar, de si cayó nieve o no cayó nieve en Estados Unidos, que si el supermercado en Francia cierra 2 horas antes o abre 2 horas después. Entonces son sociedades locales, pero que están dominadas por cambios globales. Todo el tema de las semillas genéticamente modificadas y su efecto, desde luego, en los potenciales productivos de nuestros cultivos, pero también todos los problemas legales, los problemas de derechos de propiedad de las semillas que están pendientes de nuestra agricultura familiar o otros grupos más adicionales de nuestros países, y desde luego demanda por mayor información de consumidores respecto a lo que están consumiendo. Las mujeres y el mercado del trabajo ya es un tema que atraviesa todos nuestros países y rápidamente se acercan a tasas de participación laboral similares a las de los hombres, generando un conjunto de desafíos, pero también de oportunidades que tenemos con esto. Y finalmente el cambio climático. Entonces, hay unos resultados producto de los últimos 15 años en la región. Queremos entender para cambiar e incidir en políticas que cambien esos resultados, principalmente hacia espacios de mayor equidad entre personas y entre territorios, pero tenemos que reconocer que hay 8 factores muy centrales que están hoy día actuando en sociedades rurales de la región. Junto a ello, y paso a la siguiente lámina, a nuestro juicio hay 4 elementos de continuidad que son fundamentales incorporar este análisis. Que la agricultura familiar sigue siendo importante. Esto ya lo documentó el reporte del Banco Mundial del 2008, pero es muy importante mantenerlo. Pero también reconocer que menos personas viven en agricultura. Entonces aquí en modalidad la agricultura familiar sigue siendo importante, pero ya no es tan masiva como antes, y tenemos que entender y conceptualizar e integrar elementos en nuestros análisis y propuestas de política. La pobreza y la vulnerabilidad de gran parte de los productores familiares también es muy importante. Y entonces ahí tenemos un desafío súper importante: cómo incorporar a estos productores familiares a estos nuevos contextos para que mejoren su bienestar. La heterogeneidad de realidades donde conviven desde pequeños productores, que son consumidores netos, hasta pequeños productores excedentarios, es fundamental. Es un tema que ya sabíamos, pero cobra más relevancia hoy día, y esto nos obliga a diseñar políticas que se adapten a las realidades concretas. Son familias que viven de la producción de alimentos, son familias que en realidad son consumidores netos de alimentos. Y un tema que viene desde hace tiempo, pero que cobra cada vez más de fuerza, es la lenta transmisión intergeneracional de la agricultura familiar. Los jóvenes, ¿quién se va a hacer cargo de la producción de alimentos en los próximos 10 a 20 años? Entonces, se requieren nuevas formas de pensar. Tenemos que ir de lo simple a lo complejo, que es pasando a la siguiente lámina. Necesitamos pasar de lo nacional a lo territorial, abandonar los promedios y reconocer la heterogeneidad. Y tenemos que pasar de la incidencia en políticas nacionales a la construcción de sectores territoriales con capacidad de agencia. Porque no, son en esos espacios, en la otra mitad que no es metropolitana, donde están ocurriendo un conjunto de arreglos institucionales formales e informales que hacen, caracterizan y definen la gobernanza de los sistemas alimentarios. Nosotros queremos proponer 2 fuentes
análisis para interpretar estos espacios territoriales de gobernanza del sistema alimentario. El primero lo recogemos de Eriksen, del año 2007, donde ella proponía algunos elementos para entender los sistemas alimentarios, y me parece que es fundamental reconocer tres. En este nuevo contexto y con estos nuevos elementos que tenemos sobre la mesa, hemos identificado 5 disputas en la región sobre la base de análisis de literatura y algunas entrevistas que a lo mejor algunos de ustedes incluso les hicimos llegar. Acceso y propiedad a la tierra, acceso a los recursos naturales y especialmente estos, rol del Estado y de prioridad de inversión y gasto público en referencia a población urbana o a poblaciones no metropolitanas en nuestro concepto. Las disputas entre territorios ganadores y perdedores, que recientemente están muy fuertes en nuestros países, y la disputa entre mercados locales versus globalización. Parece que en estas disputas se genera espacio para imponer temas de gobernanza del sistema alimentario más justos. Solo quiero dar y mencionar 2 o 3 nuevos autores que son menos comunes y que nos parecen muy importantes tomar en cuenta. Empresas transnacionales crecientemente son actores que transforman territorios y no podemos no mirar, no podemos no establecer contactos, redes con ese nuevo actor. Supermercados y grandes cadenas de distribución son otros, y gobiernos locales nos parece que son fundamentales. Mejorar la capacidad del actor territorial para crear condiciones diversas, fortalecimiento de gobiernos locales, generar vínculos de la política social y el fomento productivo en territorios rurales de América Latina, un tema súper potente que está hoy día muy fuerte en el debate, no solo transferencia fundicional, no solo política social, sino que un mix para que ayude a las familias a generar capacidades de generar estrategias de vida sostenibles sin necesidad de estar siempre viviendo